vas a hacer cuando te encuentres en presencia del Señor? ¿Será que retendrás ese valor con el que hoy lo desprecias? No me imagino lo que le puedas decir si te pregunta por qué no estás aquí. Sí, gloria a Dios. Escrito en el libro, no rechaces más el amor de Dios, que con insistencia está llamando al corazón. Si lo dejas ir en la eternidad, después de tu muerte ya no habrá oportunidad. No rechaces más el amor de Dios, que con insistencia está llamando al corazón. Si lo dejas ir en la eternidad, después de tu muerte ya no habrá oportunidad, solo dolor. Cuando te encuentres en presencia del Señor, ¿será que retendrás ese valor con el que hoy lo desprecias? No me imagino lo que le puedas decir si te pregunta por qué no estás aquí. Escrito en el libro, no rechaces más el amor de Dios, que con insistencia está llamando al corazón. Si lo dejas ir en la eternidad, después de tu muerte ya no habrá oportunidad. No rechaces más el amor de Dios, que con insistencia... Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa hora de la tarde. La gloria y la honra sea para el Señor. Damos gracias a Dios por un día más, que el que nos concede la bendición de su presencia, porque Él nos ha guardado. Pudimos descansar y despertar y estar ante la presencia del Señor y venir en esta hora para adorar su precioso nombre. En esta hora vamos a iniciar con una oración. Posteriormente estaré dándole el lugar a nuestro hermano Jesús Félix, el cual traerá parte de la palabra del Señor, y luego estaremos meditando en el tema de esta hora, que es en el tiempo de Dios. Así vamos a orar en esta hora. Poderoso Dios y eterno Padre que habitas el cielo, adoramos y bendecimos tu nombre poderoso. Gracias te damos porque nos permites acercarnos ante tu trono de gracia a través de la oración. Gracias, Señor, porque sin importar el día ni la hora, tú estás con nosotros, tus oídos están atentos a nuestro clamor. Y en esta hora, mi Dios, clamamos a ti, Padre, pidiéndote, Señor, que tú nos des la absoluta y completa libertad para adorarte, para meditar en tu palabra. Habla el corazón de cada uno de los oyentes, que podamos abrir nuestro corazón, meditar en tu palabra y hacerlo con todo nuestro corazón, Señor amado, para que tú hagas en nuestra vida tu voluntad. Bendice, Señor, a cada uno de los que hoy están con nosotros, y que nuestros corazones estén dispuestos, abiertos, receptivos para recibir el consejo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Dejo este lugar con nuestro hermano. Gloria al Señor. Así, hermanos, damos gracias a Dios
Y le doy gracias a Dios, hermanos, por esta bendición hermosa de estar aquí en este bendito y santo lugar. Así les invito, hermanos, a buscar en nuestras Sagradas Escrituras, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del verso 12 en adelante. Segunda de Samuel 6, del 12 en adelante. La bendita palabra de nuestro Señor nos habla de esta manera. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Gloria al Señor. Así le damos el lugar a nuestro hermano pastor. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Bendición de Dios es siempre su palabra. En esta hora, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, los que la tienen a mano, y en esta hora vamos a meditar en la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, del verso 17 al 25. Allí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en esta hora. La lectura podría ser más amplia para una mayor comprensión, pero bueno, ya en casita nosotros podemos leer todo este capítulo para que podamos entender a perfección esta historia en el caso de no haberla escuchado. Los que ya la conocen, bueno, simplemente vamos a aprender algunas cosas de ella. Hechos capítulo 7, del verso 17 al 25. Dice la palabra del Señor: pero cuando se acercaban el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido.
Pero él pensaba, oiga bien esto, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Gloria al nombre del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. En esta hora vamos a hablar acerca del tema, les decía, en el tiempo de Dios. Fíjense que por lo que la Biblia dice, nosotros podemos darnos cuenta de que Moisés muy temprano pudo notar en él algo especial. ¿Y a qué me refiero? En que él pudo entender que su vida no era una vida ordinaria. Cuando él crece, de alguna manera tiene conocimiento de sus raíces, raíces que él no esconde y raíces que él no desprecia. Tal vez en los meses o en los años que él tuvo cercanía con ciertas personas que lo conocían y que él tal vez conoció y amó como familia, pudo enterarse de sus raíces. Y él se da cuenta de que había para él un propósito. Y yo quiero que notemos algo aquí. Y es que en realidad Moisés nació no en el mejor tiempo. Moisés nació en el peor tiempo para nacer. ¿Por qué? La Biblia nos dice que cuando se acercaba la promesa, ¿cuál es la promesa? Dios le dio una promesa. Aquí nos dice la palabra del Señor. Dios dio una promesa a Abraham. ¿Y cuál fue esa promesa? Que su pueblo sería multiplicado en gran manera. De hecho, Dios también le dio esa promesa a Jacob cuando él iba camino a Egipto. Dios le dio la promesa a los patriarcas de que Dios iba a engrandecer a su pueblo, que iba a extender numéricamente a su pueblo. Y cuando este tiempo del cumplimiento de la promesa se acerca, la Biblia nos dice que se levanta precisamente en Egipto un rey que no conocía a José y que no conocía lo que José había hecho. ¿Qué había hecho José? Le habría preservado la vida a los egipcios y a mucho pueblo a través de la revelación de los sueños que Dios le había dado a Faraón. Ahora, Moisés se da cuenta, le decía, de que hay algo particular en él. ¿Por qué? Mire, porque o nacemos en un tiempo de abundancia, de bendición, de prosperidad, de engrandecimiento, o nacemos en un periodo de tribulación, de prueba, de angustia. Son dos cosas que nos pueden decir a nosotros que somos objeto de la voluntad de Dios. Y lo voy a explicar de esta manera. Tal vez alguien que me escuche en algún momento, sus padres le han dicho, mira, tú eres un milagro viviente. ¿Por qué? Porque cuando tú estabas en el vientre, a ti no te contaban la vida. Y cuando ibas a nacer, pensaron que tú no ibas a poder sobrevivir. Tú pasaste por un proceso y mire, tal vez a alguien que me esté escuchando puede identificarse con esta historia y decir, bueno, yo soy él, hermano, o yo soy ella. ¿Por qué? Porque a mí me cuentan que para que yo naciera fue un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque en el caso de Moisés le decía, nace en el peor momento para nacer. ¿Y cuál era el peor momento? En que ese rey que no conocía a José desconoce también al pueblo de Dios y lo ve como una amenaza y dice, no, este pueblo es una amenaza. Y cuando venga un ejército enemigo, ellos se van a unir con nuestros enemigos y van a pelear contra nosotros. Y la idea que le dieron sus sabios endemoniados fue precisamente que redujera el número del pueblo de Dios, hablando a las parteras y diciéndole que si ellas, cuando asistían a las mujeres hebreas, veían que el producto o que el bebé era varón, que lo mataran. Y que si era una niña, que la dejaran vivir. Pero Dios puso en el corazón de las parteras temor. Y ellas no dañaron a los bebés, aunque eran varones. El faraón molesto las manda a llamar y le dice, ¿por qué no han hecho lo que les ordené? Ellas dicen, porque las mujeres israelitas no son como nosotras.
Las mujeres israelitas son fuertes y cuando nosotros nos llaman para que las vayamos a atender, pues sucede de que ya cuando llegamos, ya los bebés están en los brazos de su mamá. Y así dice la palabra, que ellas desobedecieron a la orden del rey porque no les parecía. No les dio el corazón a ellas para matar a esos bebés. Oh hermano, ¿cómo hace falta ese corazón en este tiempo? ¿Cómo hace falta ese corazón en este tiempo? ¿Por qué? Porque cuántas miles de criaturas son asesinadas y no por las parteras, no por gente ajena, sino por las propias mamás. Están siendo asesinados a través del aborto. Como estas mujeres, aunque no era su bebé, aunque no era fruto de su vientre, tuvieron temor de Dios de tocar la vida de estos niños. Hoy en día es triste, pero la palabra de Dios se cumple, que aunque la que dé a luz se olvide del fruto de su vientre, dice Dios, yo no me olvidaré de ti. Ahí el Señor está dando una promesa, pero también está revelando el corazón de las mujeres, no todas, pero de muchas mujeres en este último tiempo, que ni siquiera el fruto de su vientre iban a amar. Entonces, cuando Faraón ve que no funciona el plan A, acude al plan B. ¿Y cuál es el plan B? En el el libro de Éxodo, en capítulo 2, ahí nosotros vemos que él toma otra determinación. Y parece, en el verso 15 dice que él llamó a su pueblo y le dijo, si ustedes tienen algún vecino que tienen israelita, que tienen un hijo varón, tírenlo al río. Oiga bien eso. Tírenlo al río. Esa fue la ley que dio el faraón. Tiren al río a todo el que nazca, que sea varón, tiren al río, dice. Y esa fue la orden que le dio a su pueblo. La Biblia dice que Moisés fue escondido en casa 3 meses precisamente. 3 meses Moisés estuvo escondido en casa hasta que ya fue imposible seguirlo escondiendo. Y usted sabe la historia. Su madre hizo una canastita, la calafateó, la metió en ella, lo metió en ella, y lo puso en un carrizal en el río. Mire algo. Moisés nació en el peor momento para nacer, porque estaba amenazada su vida aún desde que estaba pequeñísimo. Por eso, hermano, es importante que nosotros entendamos algo. Eso muchas veces lo podemos nosotros tomar como qué tan mala suerte tuvo ese niño. Nacer en el peor momento, en el peor lugar. Nacer en esa familia que qué futuro puede tener, qué futuro le puede esperar. Pero muchas veces de las cosas que parecen imposibles, de las cosas que aparentemente no tienen sentido, no tienen futuro, que no tienen esperanza, son las que Dios hace grandes cosas. ¿Por qué? Porque Moisés, dice la palabra, fue puesto en el río y él se fue en su barquita, y sucede que la hija de Faraón desciende a bañarse juntamente con sus doncellas y escuchan el llanto de un niño que va en un canastito, y rápidamente ella, hermano, manda a traer la canasta, y cuando ve a Moisés, lo ve un niño hermoso. Claro, él mismo es el que lo dice, porque él escribió este libro y él dice que lo vio un niño hermoso. Así que pues vamos a darle el voto de confianza a Moisés. Pero cuando ella lo ve hermoso. Y dice la Biblia que lo prohijó. En otras palabras, lo tomó como hijo suyo. Y Moisés pasa de ser un perseguido en su infancia a ser un príncipe, estando en un palacio y yendo a las mejores escuelas, y fue instruido en toda la cultura egipcia. Fue todo un egipcio. Entonces, pero a pesar de todo eso, Moisés se da cuenta. Mire, la mentalidad de Moisés no fue esta: qué bueno que yo tuve la fortuna de nacer acá o de ser llevado al palacio. Triste para mis hermanos que están allá. Ni modo, a ellos les tocó la mala suerte de ser esclavos, mientras a mí me tocó la buena suerte de ser príncipe de Egipto. No vemos esa condición en Moisés, porque la Biblia nos dice que cuando tenía 40 años, él sintió la necesidad, el impulso de ir donde sus hermanos. ¿Por qué? Porque había en él un ministerio.
Había en él un propósito, había en él un llamado de parte de Dios. Él sabía, quizá no a ciencia cierta, pero en su corazón había algo que ardía, que sabía que él había nacido para algo, que sabía que él había sido sacado del agua para algo, que sabía que su vida había sido guardada por algo. Y yo creo que tal vez alguien se identifica con esta palabra. Quizá alguien sufrió un accidente mortal y Dios le dio una segunda oportunidad. Y usted desde ese momento ha recapacitado y ha dicho, yo sé que si Dios me dio la vida es para que yo le sirva. Yo sé que si Dios me permitió nacer después de que mi vida estuvo en riesgo, después de que estuve en una posición o en una condición en la que no me contaba en la vida, yo sé que es por algo que Dios tiene conmigo. Claro que sí, Dios es un Dios de propósitos. Moisés lo pudo sentir en su corazón, aunque no sabía el proyecto de Dios, Dios le hizo sentir que él tenía un trabajo muy especial. Y yo quiero en esta hora decirle que de la misma manera, usted tiene un llamado especial de parte de Dios. Usted tiene una bendición de parte de Dios. Tal vez usted fue alguien que sus padres le dejaron. Tal vez fue alguien que dieron en adopción. Tal vez fue alguien que usted abandonaron. Y que usted ha tenido siempre ese sentimiento de decir es que mi papá me abandonó o mi mamá me despreció y me regaló o mis padres no les importé y no les importó dejarme. Pero déjeme decirte una cosa, hermana, hermano, amigo. Para Dios no hay casualidades ni coincidencias. Dios tiene propósitos. Si eso pasó, deja de lamentarte y escucha lo que Dios dice. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice el salmista, Jehová con todo me va a levantar. Así que no veas tu inicio, tu origen, tu infancia como una derrota, como un fracaso. Si hoy eres una persona grande, si hoy tienes una familia, si hoy tienes un matrimonio o si hoy tienes proyectos y planes, es porque Dios te guardó. Tal vez no creciste al amparo de una mamá y de un papá. Tal vez no creciste al amparo de un hogar, pero con mucha más razón tienes motivos para darle gracias a Dios, porque a pesar de carecer de eso, hoy me estás escuchando y quiere decir que Dios te ha guardado. Moisés entendió el plan, no a la perfección, pero él sintió en su corazón un ardor de amor por su pueblo que estaba sufriendo. Y cuando cumple los 40 años, dice la palabra, sintió deseos de ir a ver a su pueblo. Y cuando él sale a ver a su pueblo, la Biblia nos dice que coincidentemente había un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y cuando él lo ve, estoy seguro que se acerca y le dice, oye, cálmate, ¿por qué le estás pegando? Usted no se meta, señor príncipe, ¿qué le va a importar esta basura? Y eso bastó. Moisés, hermano, en un momento pierde la cabeza y yo no sé con qué le dio, pero la Biblia dice que lo mató y lo sepultó debajo de una arena. Tal vez en ese momento, oiga bien, tal vez en ese momento Moisés sintió que ya era tiempo de llevar a cabo el plan de Dios. Tal vez él dijo, ya sé para qué me llamó Dios. Me llamó para esto. Y la Biblia dice que al día siguiente volvió a salir y cuando sale se encuentra con otro pleito. Pero ahora no era un egipcio ni con un israelita. Ahora eran dos israelitas que estaban peleando. Y cuando Moisés entra en escena y le dice, hermanos, ¿por qué pelean? Mire, son hermanos, no estén peleando. Uno de ellos, hermano, le dice, ¿acaso me piensas matar tú como mataste ayer al egipcio? Hermano, hasta ese momento todavía estaban las investigaciones. ¿Qué había pasado con ese capitán? ¿Qué había pasado con ese egipcio que estaba perdido? Nadie lo sabía, pero ahí se descubrió que Moisés lo había matado. Cuando él escucha lo que estaba pasando, la Biblia dice que huyó. Y aquí me detengo un momento. Acuérdese la lectura base. La Biblia dice que Moisés había pensado que el pueblo de Dios entendía su llamado. Mire, en el verso 25 del capítulo 7 de Hechos que leíamos dice de esta manera.
Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios lo había llamado como libertador. Les daría libertad por mano suya. Pero ¿qué dice Esteban? Dice, mas ellos, dice, no lo habían entendido así. Ellos no lo habían entendido así. Fíjese que Moisés, cuando mató al egipcio, se sintió como un héroe nacional. Él dijo, el pueblo ahora también ha de sentir lo que yo siento. Porque yo siento que Dios me llamó para ser libertador. Y ahora se va a fortalecer ese plan que hay para mi vida. Y la Biblia dice que él pensaba que el pueblo de Israel lo tenía ya como un libertador. Pero dice, mas ellos no lo habían entendido así. Y yo creo que él también entendió claramente la visión de ellos cuando escuchó esa acusación y él iba camino hacia el desierto huyendo. Yo quiero que usted analice lo que pudo haber pensado Moisés. Moisés iba diciendo, entonces, ¿por qué es que yo sentía amor por el pueblo? Entonces, ¿por qué es que yo sentía esa carga sobre mí por el sufrimiento de mis hermanos? Entonces, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Quiere decir que yo no soy nada. Quiere decir que yo no tengo llamado. Quiere decir que yo no tengo un plan trazado en mi vida. Quiere decir que me equivoqué al pensar que tú tenías un propósito conmigo. Yo estoy seguro, hermanos, que la moral de Moisés se le fue hasta los pies. Estoy seguro que el camino al desierto huyendo iba tal vez diciendo, no sé en qué momento se me ocurrió que yo podía ser alguien. Yo no soy nada entonces. Yo no puedo hacer nada. Fracasé. Y la Biblia dice que él se fue a cuidar ovejas después de encontrar a una muchacha. Se casa con ella, su suegro le da unas ovejas para que las cuide. Y él tardó 40 años cuidando las ovejas de su suegro. En esos 40 años, déjeme decirle algo. Yo creo que ya se le había olvidado su sueño. Yo creo que ya se le había olvidado el sentir que había en su corazón. Él lo vio como un error. Él dijo, yo no sé en qué momento se me ocurrió que Dios podía hacer algo a través de mi vida. Y estoy seguro que él sabe qué hizo con su sueño. Lo dejó por un lado. Y él dijo, yo creo que este es mi trabajo. Yo creo que esto es mi vida y aquí me quedo. Y tardó, la Biblia dice, 40 años cuidando ovejas en el desierto. Pero después de esos 40 años, dice la Biblia que un día pasó más allá, hacia el monte de Dios. Y cuando estaba allá cerca del monte de Dios, oiga bien esto, la Biblia dice que Dios se le manifiesta a través de una zarza. Esa zarza estaba ardiendo, pero no era un fuego natural, era el fuego espiritual de la presencia de Dios. Cuando él mira a la distancia esa zarza que ardía, él esperó un tiempo prudencial a que la zarza, como toda zarza natural, se quemara por el fuego. Pero él vio que pasó mucho tiempo y la zarza siguió estando intacta. Y él pensó y dijo, me acercaré y veré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se quema? Y cuando él se iba acercando, viene una voz que le dice, Moisés, Moisés, detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa, porque ahí estaba la mismísima presencia del Dios de los cielos. Y le dice, yo he escuchado la aflicción de mi pueblo, yo he visto la desesperación del pueblo de Dios en Egipto. Y yo he decidido ponerle fin a su esclavitud. Y tú vas a ir y lo vas a libertar. Mire, hermano, usted sabe la historia. Moisés empieza a pelear con Dios y dice, no puedo, yo no sé hablar. Llega el momento en que Dios se enoja, dice la palabra, y le dice, yo soy el que hago, al que habla y al que no habla. Moisés le dice, bueno, manda a otro. Yo conozco a tu hermano, dice el Señor ya molesto. Conozco a Aarón, yo sé que me lo vas a promover, pero yo ya sé quién es él. Yo sé que él habla bien, pero no tiene el corazón que yo necesito para esta misión. Te voy a permitir que vayas con él. Tú le hablas a él y él habla a Faraón.
Y usted sabe lo demás, hermano, cómo Dios se glorificó en la vida de Moisés a través de obras poderosas, hechos poderosos que Dios hizo en Egipto. Pero quiero en esta hora que usted vea algo. Moisés lo intentó en su tiempo y a su forma y a su manera, y fracasó. Todo plan que el ser humano haga a su manera y a su forma y en su tiempo va a fracasar. Quizá usted ha sido víctima de este mismo error. Quizá alguien que me escucha ha sido víctima de este error en el que Dios ha puesto en su corazón un sentir, en el que Dios ha puesto en su corazón un llamado, en el que Dios ha puesto en su corazón un ardor por hacer la voluntad de Dios. Y tal vez usted lo intentó en tiempo y forma a su manera y fracasó, y eso hizo que usted escondiera sus planes, olvidara sus proyectos y usted dijera, esto no es para mí. Pero Dios hoy le habla y le dice, es que en el tiempo en el que tú lo quisiste hacer, fracasaste porque no era mi tiempo. Es que tú lo hiciste a tu manera. Tú lo intentaste a como tú pensabas y por eso fracasaste. Pero el tiempo de Dios llegará, hermano. El tiempo de Dios llegará. Dios no tiene problemas con el tiempo, nosotros sí. Nosotros nos desesperamos, nosotros decimos, como yo lo he dicho, Dios mío, ya estoy envejeciendo y ¿qué he hecho? Pero mire, para Dios no hay nada imposible. A Dios no lo limita el tiempo. Dios no tiene problema con la edad. Dios no tiene problema con las condiciones. Dios no tiene problema con las circunstancias. Dios, si no hay camino, Él lo abre. Dios, si no hay agua, Él la hace descender. Dios hace lo que Él quiere en el tiempo de su perfecta voluntad, y es algo que usted y yo tenemos que aprender. Es en el tiempo de Dios. Y ¿sabe? Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios para aquel que ha querido servirle, para aquel que ha anhelado predicar su palabra, para aquel que ha anhelado ganar alma. Este es el tiempo de Dios. Hay necesidad en el mundo, hay hambre por la palabra, hay necesidad de la presencia de Dios, hay necesidad de escuchar una palabra de esperanza en medio de este desierto que estamos viviendo. Este es el tiempo de Dios para la predicación de su palabra. Este es el tiempo para ponerse en las manos de Dios. Tal vez lo intentamos en nuestra humanidad y a nuestra manera y no funcionó. Tal vez lo hicimos en nuestra humanidad pensando que el respaldo de Dios estaba sobre nosotros y Dios no falla. El problema es que muchas veces nos adelantamos al tiempo, a la manera y a la forma en la que Dios quiere hacer las cosas. Todo tiene su tiempo y ha llegado el tiempo de Dios para la iglesia. Ha llegado el tiempo en el que la iglesia, aunque esté en casa, la palabra tiene que correr. El apóstol Pablo lo dijo. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa, dice. Yo estoy encerrado, mi persona está encerrada, pero la palabra de Dios no está encerrada y la voy a publicar como yo pueda para alcanzar las almas y para que se salven. Es tiempo que la iglesia actúe en la voluntad de Dios. Moisés, dice la palabra, que pensó que lo habían entendido, pero el único que lo había entendido era él. Pero en el tiempo de Dios, Dios lo respaldó y él pudo sacar a toda la nación de la tierra de Egipto. Tal vez en algún momento le hablaste a alguien y no te entendió y se burló de ti, hermano. Tal vez a alguien le hablaste de las cosas que venían a esta tierra y se burló, dice, este está loco, está chiflado. Pero hoy en día, con todo lo que está pasando, mucha gente ha despertado y se está dando cuenta que a los que llamaban locos verdaderamente sabían lo que estaban diciendo. Y esto que estamos pasando no es nada, es simplemente una probadita de todo lo que viene sobre esta tierra, porque viene una gran tribulación, terrible tribulación, y Dios quiere librarle a usted a través de su palabra. El tiempo de Dios. Alguien tal vez en su momento quiso acercarse a Dios y los placeres de la carne y las tentaciones y las dificultades le volvieron a alejar. Pero este es el tiempo de Dios. Es en el tiempo en el que se puede disfrutar muy poco las cosas del mundo. Es el tiempo de buscar a Dios.
Es tiempo de entregarnos y humillarnos porque el Señor viene ya. Este es el tiempo de Dios, hermano. Es el tiempo de Dios para buscarle de corazón y para que esas almas que están fuera entren a la presencia de Dios y sean salvas antes de que la puerta se cierre. Moisés lo intentó en su tiempo, a su manera, falló. Pero después de 40 años, más 40 que ya tenía, a los 80 años él regresa a Egipto para cumplir el propósito y la voluntad de Dios para con su vida. Así que si Moisés lo pudo hacer a los 80, usted lo puede hacer a la edad que tenga. No importa si es demasiado joven o se considera demasiado grande, para Dios no hay problema en usar a los instrumentos que Él quiere usar. Así que en esta hora, este es el tiempo de Dios para su vida. Este es el tiempo de Dios para buscarle. Este es el tiempo de Dios para servirle. Ya no hay más tiempo. Ya no podemos esperar y decir hasta el año que viene porque no sabemos si vamos a estar. No sabemos si vamos a estar. El tiempo para buscar a Dios, para servirle, para ponernos a cuenta, para perfeccionarnos ante su presencia es hoy. Este es el tiempo. Por eso Dios nos ha preparado, por eso Dios está permitiendo muchas cosas en esta tierra, para que el que entienda, actúe y obre dentro de la voluntad de Dios. Amigo, Dios te llama hoy. Hermano, Dios le llama hoy. Hay que buscarle, hay que servirle, hay que entregarnos a Él, porque este es el tiempo de Dios. Y cuando las cosas se hacen en el tiempo de Dios, salen siempre perfectas. Así que yo en esta hora te invito, mi hermano, te invito, mi amigo, a que aproveches el tiempo de Dios. Entrégale tu vida en esta tarde. Entrégale tu corazón en esta tarde. No te preocupes de los errores pasados. Si Moisés se hubiese dejado marcar por el error que cometió, nunca regresa a Egipto. Pero él pudo dejar en el pasado su caída. Y es lo que Dios te pide en esta hora a ti. Deja lo que pasó atrás. Deja esa caída atrás. Deja ese tropiezo atrás. Deja ese error atrás. Y empieza de nuevo. Acércate a Dios, que Él es fiel y justo para perdonarte. Y vas a encontrar descanso y reposo en su presencia. Esta es la palabra que Dios quiere dejar en nuestros corazones en esta hora. Búscale, búscale. Si cometiste un error, olvídalo. Empieza de nuevo a partir del día de hoy y Dios te dará su respaldo. Vamos a orar en esta hora. Y vamos a decirle a nuestro Dios: Señor, este es mi tiempo. Este es tu tiempo. Y hoy quiero hacer lo que tú has puesto en mi corazón. Oramos. Poderoso Dios y eterno Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra. Toca nuestros corazones. Toca nuestras vidas, Señor. Hay quienes hemos sentido desde siempre que arde nuestro corazón. Hay quienes han sentido desde siempre un llamado. Alguien ha sentido y ha dicho: es que yo creo que Dios tiene algo para mí. Yo creo que yo nací con un propósito. Yo creo que Dios me salvó con un propósito. El hecho de que yo no muriera en ese accidente, el hecho de que yo no muriera a través de esa enfermedad, quiere decir que Dios quiere que yo le sirva. Y ha sentido que ha ardido su corazón durante tanto tiempo. Hoy es el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo de entregarse al Señor. Hoy es el tiempo de aceptar el llamado que Dios te hizo hace mucho tiempo, tal vez. Ha estado guardado ese pacto. Pero hoy Dios te dice: llegó el momento, llegó el tiempo. Ahora es cuando tienes que cumplir ese propósito de tu vida. Yo bendigo, Señor, a quien hoy reconoce sus debilidades, a quien reconoce sus pecados, a quien reconoce su necesidad de ti, como lo hago yo también. Porque sin ti nada somos. Eres tú
el grande, eres tú el fuerte y el poderoso. Y sin ti nada es posible. Hoy levantamos nuestras manos. Hoy nos ponemos en tus manos y decimos, Señor, aquí estamos como Moisés, temerosos quizá, pensando que tal vez no podemos, pero con tu respaldo vamos a salir adelante y tu propósito ha de cumplirse en nuestras vidas. Yo bendigo, Señor, la vida de los oyentes, bendigo a tu pueblo y despierta el corazón de aquellos que estaban dormidos para que puedan actuar hoy que nos estás hablando, hoy que estás tocando a la puerta, hoy que nos estás motivando a que hagamos lo que tú has puesto en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Espero que esta palabra haya quedado grabada en su corazón. Podamos recibirla de parte de Dios y dejar que haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Que Él cumpla su propósito. Como dice el Salmo 138 en el verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios les bendiga y hasta la próxima en el nombre del Señor.